Bai. Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. Me acompañan hoy en la mesa, aunque ya les conocéis, Iván de la Nuez, Fernando Pérez, Alasne Martín y Raquel Esparza. Eskerrik asko gurekin egoteagatik eta eskerrik asko prentsaurreko honetan gurekin egoteagatik. Gutun Zuriaren hurrengo edizioaren programa eman behar dugu ezagutzera. Bilbon egiten den letren nazioarteko jaialdiarena. Martxoaren 23-tik 27-ra ospatuko da goiburuaa hau duela, hemen non guztiak biltzen dituen lekua. Antes de entrar con el programa de la nueva edición de Gutun Zuria, permitidme que retroceda hace justo un año, cuando presentábamos este festival, la edición de 2020, sin ser conscientes de lo que se nos venía encima. Pocos días después, la pandemia obligó a cerrar las puertas de Azkuna Centro a parar la actividad cultural de la villa y a encerrarnos en casa. Y bueno, lo que todos ya sabemos que vino a continuación. Ese momento de crisis nos obligó a repensar el festival y desde el principio fuimos conscientes de que el planteamiento que habíamos previsto era muy acertado para la época que estábamos viviendo. Un festival sobre el ensayo, sobre la palabra, un lugar donde pensar y repensar, donde debatir. Y así fue como surgió El ensayo empieza aquí, el libro en el que se ha convertido el festival del año pasado. Con la intención firme de no suspender nada, Azkuna Centro A transformó los formatos para dar voz a los autores y autoras y que llegaran al público, de otra manera, pero con la misma intensidad. El festival se transformó en un libro que recoge textos inéditos de los autores y autoras que debían habernos acompañado durante la edición pasada y que se va a presentar durante la celebración de este Gutun Zuria 2021. Una vez más, demostrando que si este festival de profundo arraigo e interés de nuestra ciudad lleva 13 años y sigue gozando de una excelente salud, es por su capacidad para adaptarse y evolucionar. Gutun Zuria es una carta en blanco que se reescribe cada año, cada edición, para sorprender a su público y encontrarse con otros nuevos, como ocurrirá, así lo esperamos sin duda, en esta ocasión. Así Bilbao volverá a acoger Gutun Zuria, el Festival Internacional de las Letras de Bilbao, del 23 al 27 de marzo, bajo el título general Aquí, el lugar que recoge todos los dondes. Su título es ya una declaración de intenciones. Aquí, un aquí evocador, más que nunca en el año en que estamos viviendo. Un aquí que supone una referencia geográfica, pero también temporal, incluso emocional. El equipo de Gutun Zuria me consta que se ha esforzado mucho para lograr que el festival tenga lugar en Azkuna Centro A de manera presencial, con conferencias en el auditorio y un completo programa público. Pero también se celebrará por primera vez más allá de sus fronteras físicas y virtuales, de las presenciales y de las pantallas. Así, por primera vez en su historia, Gutun Zuria sale de Bilbao y amplía sus sedes a otros países. Bilbao viajará a través de la literatura a La Habana, Casablanca y a Buenos Aires. Otra novedad es la radio en directo y en diferido. A través de cápsulas pregrabadas y podcast, Gutun Zuria estrena un nuevo canal de comunicación, Gutun Zuria Irratia, de la mano de la periodista Idoia Jauregui. También entre las propuestas de este año me ha llamado especialmente la atención el Club de Lectura Cultura. Del 16 al 26 de marzo, durante 6 sesiones, grupos de 8 personas reflexionarán en torno a la cultura. Cada día tratarán aspectos diferentes como la evolución de la lengua, el arte o la literatura. Esaten bilen ezen lehenengo bider, bere historian, Gutun Zuria atera egingo dela Bilbaotik eta beste herrialde batzuetara ere hedatuko dela. Bilbao literaturaren bidez, Habanarena, Casablanca da edo Buenos Airesera bidaiatuko da. Beste berritasun bat irratia izango da. Zuzenean eta aurrez grabatutako formatuan, kapsula aurrez grabatuen bidez eta podcasten bidez, Gutun Zuria komunikazio kanal berri bat estreinatuko du. Gutun Zuria Irratia, Idoia Jauregui kazetariaren eskutik. Desde luego que este año hemos aprendido mucho y eso nos permite presentar un festival que hoy es más ambicioso, porque se ha expandido y pretende expandirse para llegar cada vez a más públicos. Con una mirada profunda, la creación vasca y con la presencia de autores destacados del pensamiento y la escritura contemporánea.
Gutun Zuria ofrece la posibilidad de conocer más de cerca a más de 100 autores y autoras diversas. Ahora el equipo de Gutun Zuria explicará quiénes son estos autores y sus trayectorias. Quiero desde aquí darle las gracias a Fernando, a Raquel, a Lasne, a quienes ya conocéis, y por supuesto a Iván, asesor del festival. Extiendo mi agradecimiento también a Beñat Sarasola, Iñaki Esteban, también asesores del festival, y en general a todo el equipo de Azkuna Zentroa que hace posible este festival. Gutun Zuria vuelve a poner a Bilbao en el mapa como referente internacional en la escritura, la literatura y el pensamiento, y además nos brinda espacios de debate, de charla y de reflexión, espacios que en los tiempos que vivimos son una verdadera necesidad. Nire aldetik, eskerrik asko, berriz ere, gurekin egoteagatik, eta hitza emango diot Fernandori. Fernando, zurea da hitza. Eskerrik asko, Gonzalo, egun on danori. Bai zentroan zaudetenoi eta baita prentsaurrekoa oraintxe streaming bidez jarraitzen duzuenoi. Ez da erreza izan, baina ikuspegi egokia izan dugu elkartzeko. Hausnartzeko eta hasteko espazioak ahalbidetzeko helburuari eusteko. Bizi dugun garai honi aurre egiteko funtsezkotzat jotzen dugun kulturaren bidez. Gutun Zuria, Bilboko Letren nazioarteko jaialdian edizio hau ospatzea berregin eta eraldatu izanaren emaitza da. Egungo egoerari buelta eman diogu eta aukera modura hartu dugu. Eskerrik asko, Gonzalo, egun on danori. Buenos días a todas y a todos. Buenos días también a todos los que estáis aquí en el centro y a todos los que nos estáis siguiendo esta rueda de prensa por streaming. Decía que no ha sido fácil, pero hemos querido tener la visión de adaptarnos para mantener nuestro objetivo de propiciar espacios de encuentro, de reflexión y de crecimiento a través de la cultura. Celebrar esta edición de Gutun Zuria es el resultado de haber pensado mucho, trabajado duro y transformado para darle la vuelta a la situación actual y considerarlo como una oportunidad. Como decías, Gonzalo, en 2020 nos quedamos a las puertas de celebrar el festival, pero el proyecto ha continuado abierto. En ello hemos trabajado a lo largo de estos meses y por eso la de este año es ese juego de ediciones 2021-2020. El año pasado proponíamos una aproximación a modo de ensayo colectivo a las transformaciones que se producen en la sociedad. Lo sucedido nos situó en un plano distinto que hacía más necesario, si cabe, esa reflexión. El festival se convirtió, pues, en un libro colectivo que lleva por título el mismo que tenía la edición anterior, El ensayo empieza aquí, y en el que participan 17 autoras y autores que iban a participar en el festival de 2020. Con él vamos a inaugurar Gutun Zuria este año. Al mismo tiempo, repensamos este Festival Internacional de las Letras, que es ya un referente por su particular enfoque y que se sitúa la palabra como parte del sistema artístico contemporáneo en diálogo con otras disciplinas. Un festival en el que la palabra, la literatura, traspasan la frontera de las páginas de los libros y entablan diálogo con disciplinas como la música, las artes en vivo, la voz o las redes sociales. Hemen, non guztiak biltzen dituen lekua da aurtengo azpititulua. Koldo Izagirreren hemendik idazten dugu poemaren bertso batetik hartu du inspirazioa, eta Gutun Zuria aurten izango dena laburbiltzen du. Zenbat agertokiz osatutako jaialdi bat planteatu dugu. Jaialdi dinamiko bat izango da, eta hementxe eta gure mugetatik haratago egingo da. Hemen, alondegian, goizeko programazioak sorkuntza editoriala izango du ardatz, zentroan, hainbat programazio lerrorekin lotuta ekoitzi ditugun argitalpenak aurkeztuko ditugu. Saiakera hemen hasten da, Kanitxe editorialarekin batera. Akromatika, una partida inmortal, Mabi Revueltaren erakusketaren liburu katalogoa, erakusketa aretoan dago ikusgai. Azkuna Zentroa Alondiga Bilbao, de Almacén de Vinos a Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea ikerketa liburua, Bilboko alondegien historiari eta eraikin honek 100 urteko historian izan duen bilakaerari buruzkoa. Arantxa Pereda Angulok eta Mikel Bilbao egin dute ikerketa hau. Eta Cuerpos, Deseos y unas almendritas, una película de la señora Poloroizka, filma Alaitz Arenzana eta Maria Ibarretxe, azetari lotutako artistak. Gainera, argitaletzen mundu independientearen errealitatea ezagutuko dugu, sektore horretako ordezkarien bitartez.
Arratsaldetan, nazioarteko erreferentziako autorekin topaketak izango ditugu, ez soilik literaturaren eta hitzaren esparrukoekin, espada pentsamenduaren, zuzeneko arten, kazetaritzaren, soziologiaren edo antropologiaren esparrukoekin ere bai. Guztira, Gutun Zuria 2021-2020 honetan 60 konbidatu baino gehiago izango ditugu, euskarri batean, ala bestean. Luze joango litzateke guztiak aipatzea. Gainera, Alasnek eta Rakelek programari buruzko xehetasunak emango dituzte orain. Baina hala ere, gustatuko litzaidake jaialdian gurekin izango diren euskal autoreak aipatzea. Esate baterako, Ixia Rozas, Miren Agur Meabe, Itxaro Borda, Eider Rodríguez, Aixa de la Cruz, Katisa Aguirre, Aizea Barcenilla, Goizalde Landabaso eta bar. Aquí, el lugar que recoge todos los dondes, el subtítulo de este año, inspirado en un verso del poema Hemendik idazten dugu de Koldo Izaguirre, sintetiza lo que será Gutun Zuria este año. Respecto a las publicaciones, el festival presentará por las mañanas diversas monografías. El ensayo empieza aquí, junto a Caniche Editorial, Acromática, Una partida inmortal, el libro catálogo de Mavi Revuelta, el libro de investigación Azcuna Centro de Almacén de Vinos a Centro de Sociedad y Cultura Contemporánea, o Cuerpos, Deseos y unas almendritas, una película de Señora Polaroiska. Por las tardes, como decíamos, tendremos el encuentro con autoras y autores de referencia internacional, no solo de la literatura o la palabra, también del pensamiento, el periodismo, la antropología, etcétera. Más de 60 invitados e invitadas en uno u otro formato en el festival. Una de las novedades de este año serán las otras sedes. Como decía Gonzalo, Gutun Zuria sucederá también en lugares como la Universidad Nacional de La Plata de Buenos Aires, en el Espacio Artista por Artista de La Habana o en el Bultec, Centro de Músicas Actuales de Casablanca, con autores y artistas en directo. Hemos querido que el festival diversificara mucho más sus formatos, pensando en nuevas formas de asistir al festival y de llegar a otras comunidades y a otros públicos. Formatos como las cápsulas de vídeos con testimonios y aportaciones de autores que serán a la vez el legado y el propio archivo del festival. Algunos de estos contenidos surgirán de Gutun Zuria y Ratia. Y principalmente quiero dar las gracias a Iván de la Nuez, Iñaki Esteban y Beñat Sarasola, que nos han acompañado y aportado su experiencia para proponer esta nueva edición de Gutun Zuria. También, obviamente, a todos los equipos de Azcuna Centro por su trabajo, programación, comunicación, producción, marketing. Asimismo, queremos agradecer también a todas las personas y entidades como la BBK, que nos acompaña siempre en este festival, a Metro Bilbao o al Instituto Francés, que también nos acompaña hoy y que colaboran con Azcuna Centro en este festival. Quiero hacer una pequeña cápsula también de felicitación a Arantxasu Calleja, la autora de la banda sonora de Gutun Zuria del festival, que ha sido ganadora junto con Maite Arrota Jauregui, con Mursego, del Goya a la mejor música original con su película Aquelarre. Sin más, para finalizar, me gustaría hacer esta pequeña reflexión antes de dar la palabra a Iván, a Alasne y a Raquel. Por una parte, recuperamos el festival de forma presencial, que es muy importante, además de los otros formatos. Y por otra parte, quiero destacar también la buena acogida que estamos teniendo por parte del público en estos meses, siempre también de acuerdo a los aforos establecidos y a las medidas establecidas, pero decenas de personas, cientos de personas acuden todos los días al cine, a la mediateca, a las exposiciones, etcétera. Personas que conjuntamente con nosotros van recuperando su cotidianidad a través de nuestra programación. Paso la palabra a Iván de la Nuez, junto con Alasne Martín, responsable de la mediateca, y Raquel Esparza, responsable de programación, que nos detallan ahora el programa y la metodología que el festival lleva cada año. Iván, cuando quieras. Casco, Fernando, buenos días. Bueno, voy a hablar en mi nombre y el de mis compañeros Iñaki y Beñat, que en mi caso ya son esta es mi tercera rueda de prensa y llevamos trabajando todo este año junto con la dirección y con todo el equipo de AFETA para tirar adelante este festival y llegar hasta aquí, que no ha sido fácil para nadie, tampoco para la prensa, ni para nosotros, ni para los y las autoras que van a estar en el festival. Este año creo que el festival da un paso más en su filosofía de
mostrarse como una especie de creación colectiva en los días que este festival dura. Es decir, nosotros no apostamos por una suma de individuos o de un molestar de la literatura, sino de autores y autoras que crean aquí un universo nuevo y colectivo. Y eso me parece que es interesante. De algún modo el festival se parece a lo que es este propio centro, que es un cruce entre la escritura, la lectura, la visibilidad, la cultura visual, las artes escénicas, y el festival es eso mismo. Esto no quiere decir que no juguemos con el factor sorpresa o que no tengamos capacidad de adaptarnos, y de repente, si un festival de literatura suele ser la espectacularización de algún modo de la literatura, hacerlo al revés y convertir un festival en algo tan convencional, tan primario, desde el punto de vista de la escritura, como es un libro, que ya se ha explicado antes. Es decir, nosotros tendremos 2 festivales en un solo festival, porque el libro es el festival del 2020, el ensayo empieza aquí, y ese aquí es el que vamos a desmenuzar de alguna manera durante los días de Gutun Zuria. Es importante entender que el concepto de ese aquí creo que se radicaliza incluso a partir de este año que hemos tenido de la pandemia y de toda la situación del cambio estructural y laboral que esto ha supuesto. Este aquí, que modificó la vida de casi todos y todas, que nos colocó en nuestros hogares y en las pantallas para hacer actividades que siempre hacíamos de manera presencial, y también porque es un aquí problemático, un aquí crítico y un aquí que se interroga. Se interroga qué aquí es el festival, es Azkuna Zentroa, es Bilbao, es Euskadi, es el mundo, dónde hemos ido a parar en esa proporción del lugar que puede ser desde un lugar mitológico del siglo XX, como es el mausoleo de Lenin, que va a estar explicado todas sus connotaciones y que recoge todo el siglo XX por un autor como Alexei Yurchak, hasta la creación en un dialecto que se usa por las culturas urbanas en el Mediterráneo árabe, y que bueno, pues no, es una mezcla de árabe con español, francés y otras lenguas autóctonas, ¿no? Esos 2 extremos del aquí me parece que también son importantes. Me parece que el festival se salta el tiempo y se salta el espacio también, porque estará en otras ciudades, esas otras ciudades estarán con nosotros también, pero hay la intención de que siempre sea como un pistoletazo de salida que va a perdurar en el tiempo más allá del festival, y que habrá otras actividades con la marca de Gutun Zuria. Creo que el hecho de que no sea una suma de individualidades no resta la importancia y la magnitud de los autores y las autoras que vamos a tener. Dije a Alexei Yurchak porque nos parecía importante que alguien que inventó un concepto, que es el único concepto que yo conozca, para explicar la caída del comunismo y la crisis financiera del capitalismo en el 2008, que es el de hipernormalización, debería tener una presencia en un momento como este, que se nos dice de una vuelta a la normalidad y una especie de añoranza por lo normal. Y eso me parece importante. Como una artista y escritora de la envergadura de Marta Rosler puede dialogar con Marcelo Espósito y con Inma Prieto, y entre todo esto, cada uno de los autores de alguna manera y de las autoras es un resumen de lo que nos interesa del festival, porque tiene un pie puesto en la escritura, pero también un pie puesto en las artes visuales, un pie en la docencia, es decir, son creadores y creadoras mixtas de alguna manera. Es muy importante que haya un festival dentro del Festival de Literatura en Euskera. Quizás un poco atrevido, pero yo, quizás por no ser de aquí y tener una cierta distancia,
noto que lo que está pasando en la escritura y la literatura en euskera en esta última década es bastante parecido a lo que pasó con el arte vasco en los años 80 y 90, que de repente hay toda una generación que está siendo traducida, que está creando un movimiento literario muy interesante, y eso es una presencia que impacta y que está presente en el festival, y hay que decirlo, como grupo y también como resonancia con otras lenguas y otras culturas, o sea, unidos y también mezclados, y eso me parece que tiene una importancia. Bueno, un poco esa es nuestra tarea, un poco es, dentro de esa filosofía, ir armando cada festival y tratar de hacerlo lo mejor y lo más directo posible. Evidentemente, hemos tenido una experiencia también de sobredosis de pantallas y había que recuperar la idea de lo presencial, de un festival donde interviniera la gente directamente, y si algo hemos aprendido es que aquí que queremos recoger puede estar en cualquier lugar y en cualquier parte y tener una magnitud y una importancia de gran valor, por así decirlo. Y bueno, creo que un poco esa es la idea del festival, esta idea de que si así como los géneros tienden a mezclarse, también los lugares de los que la gente habla tienden a mezclarse. Así como el ensayo no se sabe dónde termina y dónde empieza una narración, pues también pasa entre los distintos soportes desde los cuales hablamos y a los cuales escuchamos o vemos o percibimos. Y esa es la idea, crear una caja de resonancia, un libro colectivo en tiempo real que se pueda ver y que se pueda seguir y darle la mayor expansión posible a la idea del lugar y también a la idea de la literatura. Raquel y Alasne, cuando queráis. Mila esker, Iban. Egun ondan hori. Gutun zuria, jaialdiaren aurrez aurreko hemen ekitaldia auditorioan izango da egunero. Hitzaldi eta topaketa horiek jaialdiko arratsaldeko guztietan izango dira, eguneroko 2 saiotan, postetan eta 7etan. Martxoaren 23an, asteartez, inauguratuko dugu jaialdia, kasu honetan arratsaldeko 6etan, eta azpimarratu behar dut aldaketa hau, saiakera hemen hasten da liburua aurkeztuz. Lehen azaldu dugun bezala, iazko edizioa da hori liburu bihurtuta. Jarraian, Euskal Musika Panoramako ahotsik berezirenetariko den Anarin eskutik, Euskal Inon izatekotan emanaldia izango dugu. Martxoaren 24an, asteazkenez, Miren Agur Meabe, idazlea, Olga Nobo poeta eta Beñat Sarasola aholkularia izango ditugu islari. Galizieraren edo euskararen moduko hizkuntza ez hegemonikoetan txikitik nola idazten den azalduko dute. Bakoitza bere lekutik, Miren Agur Meabe eta Olga Nobo, antzeko bide poetikatan murgiltzen dira. Aukera izango dugu bataren eta bestearen jatorria eta kezka literarioak ezagutzeko. Biek, lan desberdinetan azpimarratu dute beraien ama hizkuntzarekiko konpromisua eta aldarrikatu dute bere presentzia globazioa era honetan. Le seguirá el encuentro de la polifacética artista norteamericana Martha Rosler y el artista Marcelo Espósito en conversación con Inma Prieto bajo el título ¿Cómo hemos llegado aquí desde aquí? Nos planteamos este interrogante plural que va más allá de un lugar y de un tiempo. La obra de Martha Rosler suele funcionar como un señuelo que atrae al espectador para enviarlo a otro lugar que tiene bastante que ver con la inquietud. Lo hace desde un enfoque feminista, cargado de ironía e indagando canales alternativos. Muchos de ellos comienzan por la letra C, como la calle, la casa, la cocina, el cuerpo, la comunidad, la complicidad, el cuestionamiento, la crítica, la cultura. La jornada vespertina del jueves 25, la periodista Margarita Yakovenko y la escritora Kaucera Dimi conversarán con Iñaki Esteban,
otro de nuestros asesores, en el encuentro Viviendo entre dos mundos, eligiendo el propio espacio. Ambas son hijas de migrantes, crecieron bajo la influencia de las culturas y valores de sus familias, así como de la evolución de su proceso de adaptación. La conversación versará sobre el surgimiento de nuevas voces de orígenes migrantes en la literatura y la idiosincrasia que rodea las identidades que no pueden encuadrarse dentro de una idea de Estado-nación típico. Tras esta conversación, seguiremos o retomaremos el tema de las lenguas bajo el título Lenguas privadas, idiomas públicos, en el que participarán la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda, la escritora poeta vasca Icharo Borda y el novelista mexicano Yuri Herrera, junto con la editora y traductora Arrate Hidalgo. Mónica Ojeda, en su obra, destaca la experiencia sensorial y física del lenguaje en la literatura, a modo de baile que eriza la piel, mientras que Yuri Herrera propone que todo lenguaje local es lenguaje universal, en el sentido que tiene la misma validez para hablar de los mismos problemas. E Icharo Borda, por su parte, hace años contaba en una entrevista que escribir en euskera es mostrar que todo no está perdido, que estamos aquí vivos y vivas. Jaialdiaren erdira iritsita, martxoaren 26ko ostiralez, Katiz Agirre, Eider Rodríguez eta Isa de la Cruz saiakeragileak izango ditugu solaskide Aizea Barzeniarekin. Saiakeraren eta fikzioaren arteko bidirigutzean, euren testuetan erreplikatzen diren gai buruz hitz egingo dute. Niaren idazketa eta saiakera idaztea eta gorputza, amatasuna eta sorkuntza, edo kristalesko zabaiak euskal eta espainiar literaturan. En el segundo encuentro del viernes tendremos una charla a cuatro bandas centrada en el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja de Moscú, uno de los espacios más reconocidos del siglo XX y que representa toda la iconografía mortuoria de la Revolución y el comunismo, cruzado por la Guerra Fría, el arte contemporáneo o la ciencia forense. Para ello contamos con un experto como es el antropólogo Alexei Yurchak, quien está escribiendo un libro sobre el cuerpo de Lenin y el laboratorio en el que se ha mantenido durante casi 100 años, una conversación en la que también formarán parte la escritora, traductora y crítica literaria Marta Rebón, el filósofo Santiago Berchunov y nuestro asesor Iván de la Nuez. El sábado 27, último día del festival, comenzaremos la jornada por la mañana con la intervención, con la conferencia de la periodista Marta Peirano, que presentará su libro El enemigo conoce el sistema, en el que analiza el control y la destrucción de los procesos democráticos que conlleva el sueño de una red libre y abierta como es Internet. Arratsaldean, hormak eta zeharkaldiak topaketa izango da Amets Arzaiusek eta Ibrahim Abaldek idatzitako Minan liburua izpide hartuta. Goizalde Landabaso, kazetari eta idazlearekin batera, Ibrahim Abaldek Gineako Errepublikako jaioterritik Gibraltarko itsaserteraino egindako bidaia kontatzen duen narrazioa jorratuko dute. El cierre del festival estará en manos o bajo el título de la metáfora caminar, encontrarse y distanciarse, que creo que en estos momentos es muy a propósito, en la que intervendrán el sociólogo y antropólogo David Le Breton, la ensayista Ana María Iglesia y las escritoras Lara Moreno y Chani Rodríguez. Como veis, es un programa muy completo en el que podremos compartir momentos y experiencias con más de 30 invitadas e invitados, y hoy mismo ponemos las entradas a la venta, con un precio muy asequible, 3 euros y 2 euros para aquellos que tienen tarjeta Z, los menores de 14 años y los mayores de 65. Como también se ha comentado anteriormente, Gutun Zuria tendrá un aquí que será un allí, y que en este caso supera los muros del espacio físico de Alhóndiga y estará presente en La Habana con la escritora y performer Martika Minipunto, cuyos trabajos en artes en vivo revisitan archivos familiares e históricos y potencian la experimentación. O en Casablanca con Salam Malauli, quien nos acercará a la cultura contemporánea en Darija, una mezcla de lengua no oficial entre bereber, árabe, francés y español, que vincula con una nueva expresión cultural y urbana cruzada con el rap, el cómic, el slam, los podcasts o las creaciones en YouTube.
Dakizuenez, Gutun Zuria zentro osora edatzen da egitarau publiko baten bidez. Egitarau horretan hitzak liburuen orrialdean muga gainditzen du eta musika, artea, ahotsa, edizioa edo kultura digitalen moduko disiplinekin hitz egiten du. Mediateka BBKari dagokionez, egitura hau jaialdia baino lehenagoko egunetan hasiko den irakurketa kultura klubaren bidez antolatzen da, hain zuzen ere hasiko da martxoaren 16an. Era berean, itsazentroko espazioan ibiliko da joan etorrian Oskar Gomez Matak artista azetakide moduan, Espe López artistarekin batera sortu duen deriben katalogoaren bitartez. Katalogoak hainbat deriba edo ibilaldi proposatzen ditu eguneroko hiri paisaien behaketa eta esplorazioa lantzeko. Gutun Zuria, jaialdiaren baitan, azken hilabetean jorratutako jomugarik gabeko lan berrienetako bat aurkeztuko dute Mediateka BBKan ardatzan duena El hilo de Ariadna izenekoa. Orain, Raquel Esparzari emango diot hitza, berak erakutsiko bai dizue beste formatu eta jarduera zuei luzatzeko. Raquel, zurea da hitza. Eskerrik asko, Alasne, egunon, danoi. Lehen esan bezala, aurtengo jaialdia hemen posible guztietara egongo da zabalik. Alasnek aipatu dituenez gain, jaialdiaren aurretik eta bitartean grabatutako kapsuletako hemen bat egongo da. 20 artista eta idazle baino gehiagoren multimedia pilula txikiak dira, gonbidapena onartu baitute bakoitzak bere espaziotik parte hartzeko, besteak beste Nayatel Atzimi, Glenda León, Ángel Lertxundi, Marco de Éramo, Mariluz Esteban, Cristina de Midel eta Joan Fonkuberta. Formatu hau ahotsak amplifikatzeko eta diversifikatzeko formula bat da, liburuaren mundutik hemen kokatuetan kokatzeko. 10 minutu iraupena dute eta webgunean egongo dira eskuragarri martxoaren 16tik aurrera. Gutun Zurian, zentroaren edizioak presentzia espezifikoa du eta jaialdi hau arestian argitaratu ditugun hainbat liburu aurkezteko tokia izango da. Como se ha dicho anteriormente, el festival de este año se abre a todos los aquí posibles. Además de los que ya ha comentado Alasne, habrá un aquí en cápsulas grabadas antes y durante el festival. Se trata de pequeñas píldoras multimedia de más de una veintena de artistas, escritores y escritoras, como Nayatel Atzmi, Glenda León, Ángel Lertxundi, Marco de Éramo, Mariluz Esteban, Cristina de Midel o Joan Fonkuberta. Han aceptado la invitación a participar desde sus respectivos espacios. Este formato es una fórmula de amplificar y diversificar voces que desde el mundo del libro nos ubiquen en aquís situados. Tienen una duración de 10 minutos y estarán accesibles en la página web a partir del 16 de marzo. En Gutun Zuria, la edición del centro tiene mucha presencia para nosotras y una presencia específica, en este caso en el festival, y presentaremos diversas publicaciones que hemos ido editando recientemente. De hecho, el primer encuentro del festival será para presentar el ensayo Empieza aquí, del que ya ha hablado Iván de la Nuez y Fernando, y que recoge esos escritos inéditos de autores y autoras que estaba previsto que participaran en la edición del año pasado. El resto de presentaciones tendrán lugar por las mañanas. El miércoles 24 de marzo tendremos un encuentro en torno a las artes visuales con la presentación del catálogo de la exposición acromática Una partida inmortal del artista Mavi Revuelta, que se muestra hasta el 11 de abril en nuestra sala de exposiciones. En la presentación participarán tanto la artista Mavi como la comisaria Susana Blas y el diseñador del proyecto gráfico y del catálogo Íñigo Ordozgoiti. El jueves 25 de marzo presentamos una publicación que hemos editado en el marco del 10º aniversario del centro y que desvela la historia de las Alhóndigas de Bilbao y la evolución que ha tenido este edificio en su centenaria historia. Se trata del libro Investigación Azkuna Centro Alhóndiga Bilbao, de almacén de vinos a centro de sociedad y cultura contemporánea, que presentarán quienes han llevado a cabo este estudio, que son Miquel Bilbao Salsidua y Arantxa Pereda Angulo, profesionales de la investigación y de la historia del arte.
El capítulo de presentaciones se cierra el viernes 26 de marzo con Cuerpos, Deseos y unas almendritas de señora Polaroiska, artistas asociadas a AZ. Con formato de guión de película, se trata de un viaje por el universo personal, sensual y afectivo de 6 mujeres mayores de 70 años que fueron criadas durante la dictadura franquista. A través de sus relatos nos adentramos en sus vidas y en las fantasías de estas 6 mujeres. Gutun zuria irrati moduan ere edatuko da aurtengo edizioan. Lehen aldiz, jaialdiak gutun zuria irratia izango du publikoak zabaltzeko eta urrutirago iristeko kanal bat. Fizikoki atariaren erdiko kuboan kokatuta, lehen infopuntua zen horretan, soinu leiho hau kanporantz irekiko da eta espazio berri bat sortuko du jaialdiarekin elkartzeko. Edukien artxibo bat bihurtuko da. Gutun zuri irratia Idoia Jauregi kazetariak gidatuko du eta in situ eta streaming bidez entzunal izango da martxoaren 24an eta 25ean. Martxoaren 18tik 28ra Dendaz This is Bus Design atarian dagoen gure denda, liburu dendaz bilakatuko da. Gutun zuriaren edizio honetan parte hartzen duten egileen lanak kontsultatu eta erosi ahal izateko liburutegia izango da. Sarrerak erosteko eta liburuak sinatzeko referentziako gunea ere izango da. Gaurtik aurrera, Alasnek esan bezala, AZ Infon eta webgunean eros daitezke, baina martxoaren 18tik aurrera gune horretan salduko dira bakarrik. Acabo con el programa que tendremos el sábado 27 de marzo por la mañana en el auditorio. Gutun Zuria es un año más el punto de encuentro del mundo editorial, con el evento coordinado por la editorial Consoni, con voces del aquí en la edición independiente. Un evento abierto al público general y especializado que pretende mostrar y poner en valor el oficio de las editoriales que publican auténticas joyas y artefactos literarios sin depender de un gran sello. Continúa así la conversación iniciada en el festival en el 2019 con el objetivo de crear sinergias y redes dentro de la edición independiente entre diversidad de agentes locales y estatales, a lo que este año se sumarán voces de Latinoamérica. Estamos todavía confirmando editoriales, os contaremos muy pronto. En esta ocasión, el festival otorga carta blanca a distintas voces del sector para interrogar y responder a este aquí y a este ahora. Y después disfrutaremos de la conversación que ya nos comentaba también Alasne con la escritora y periodista Marta Peirano. Un día antes, el viernes a las 10 de la mañana, también en el auditorio, Marta Peirano mantendrá una charla con jóvenes en torno a las redes sociales. Marta Peirano lleva años investigando la relación entre las nuevas tecnologías y el poder. Defensora del software libre, nos hablará de formas de eludir el control y de cómo afianzar redes de comunicación abiertas en este mundo pandémico donde las pantallas y las plataformas digitales han tomado tal protagonismo. Como veis, hemos organizado un programa diverso en cuanto a temáticas y formatos, pero sobre todo quiero destacar la diversidad de voces que nos acompañarán este año en el Festival de Gutun Zuria. Eskerrik asko, danoi. Bai, eskerrik asko, Raquel, eta orain zuen txanda da, galderarik balego, si hubiera alguna pregunta es vuestro turno y estamos a vuestra disposición. Eskerrik asko. ¿Por el hecho del encierro o...? Bueno, eso es una cuestión que nos hemos planteado muchas veces, y seguir de esta misma forma o incluso poder publicar un libro no con los autores que, además de la edición anterior, van a estar este año, sino los que pueden venir en ediciones posteriores. Y es una cuestión que todavía no está decidida, pero todo el tema de las publicaciones y la edición es una constante en el centro y como no puede ser de otra forma, pues en el festival también. O sea que probablemente no sea el último libro. Bueno, como vemos que no hay más preguntas, nada.
Finalizamos esta rueda de prensa agradeciendo vuestra presencia aquí y, sobre todo, vuestra ayuda para difundir esta iniciativa Gutun Zuria 2021. Eskerrik asko.